plática que a mí en lo personal me apasiona mucho, que la llevo a cabo en mi trabajo todos los días, en el consultorio, y es acerca de las nuevas herramientas en pediatría para la salud integral del niño y la integración de la psicología clínica en nuestra consulta. Bueno, me gusta iniciar esta presentación con unas palabras de la psicóloga Bárbara Sass-Ross. Ella nos decía que cuando nos hacemos necesarios nos convertimos en imprescindibles, y ese es el reto que debemos de vencer. Esto es algo que todos deberíamos de aplicar en nuestra práctica profesional, hagamos lo que hagamos, que la gente sepa que podemos dar un extra, que siempre tenemos algo más que aportar. Y bueno, ya entrando en la materia que vamos a hablar el día de hoy, empezamos con los antecedentes, y anteriormente los aspectos psicoafectivos, toda la parte psicológica del paciente no se tenía en cuenta, sobre todo para los médicos. Muchos crecimos o nos enseñaron un ámbito meramente clínico, dejando a un lado la psique, las emociones, y tomando en cuenta únicamente lo biológico. Y creo que parte muy importante de lo biológico es tomar en cuenta la psicología, tanto de las familias, de los pacientes y también de los médicos y los trabajadores de la salud, que estamos en contacto con estrés y con vidas de pacientes. Hay un término muy importante que es el trastorno de hospitalismo. Esto tiene dos vertientes. Antes se conocía como un trastorno psicoafectivo únicamente en el niño, y esto lo comentaban como una privación afectiva en forma masiva y prolongada del vínculo de la madre. O sea, es esta situación de estar hospitalizado y en este momento sentir nuevamente una angustia de separación como se sentía en la lactancia. Esto lo habla el psicólogo John Bowlby, y él también habla muy específicamente de la parte del hospitalismo en los demás pacientes, que actualmente ya se trasloca hacia edades adultas también, y hay una importante manera de ver las cosas con el paciente adulto cuando está hospitalizado, o el paciente que podría tener una ganancia secundaria al estar hospitalizado. Podría ser un niño ya más grande, un escolar, un adolescente, que ven que al estar hospitalizado pueden obtener un poco de más caso, o no están yendo a la escuela, o no están yendo a trabajar. Entonces el trastorno de hospitalismo ya cambió a esta parte de, en lugar de ser solo la privación afectiva y la necesidad de la madre o del padre, ya cambió a la necesidad de una ganancia secundaria y de estar teniendo a las personas como al pendiente y sacando provecho secundario de esto. Otra parte importante de la psicología que tenemos que ver es el manejo del dolor. El manejo del dolor en pediatría es un tema relativamente nuevo a comparación de la medicina, si lo vemos así. Antes se pensaba que los pacientes pediátricos no tenían percepción del dolor, en especial los neonatos. Era muy marcada así, bueno, alguien es tan pequeñito, ¿cómo va a sentir dolor? ¿Por qué? Porque no lo pueden expresar. Derivado de esto, muchas veces no se les daba atención para el dolor, sobre todo a los neonatos. Bueno, entonces continuando con el manejo del dolor en pediatría, les comentaba que a los neonatos anteriormente no se les tomaba en cuenta como seres que pudieran percibir el dolor. Esto hacía que pues, en el manejo integral del paciente neonatal no les administraran analgesia.
Obviamente esto ha ido cambiando, cada vez hay más conocimiento y más, se hace más hincapié en la necesidad, y con esto también se han adoptado otro tipo de manejos, incluyendo el manejo psicológico, algo que es ahora muy, muy famoso, que se hace a nivel de muchísimas unidades de cuidados intensivos neonatales, que es el darle la oportunidad a los papás y a las mamás de hacer una técnica de canguro. Y esto es el contacto de piel con piel, y se ha visto que este tipo de tratamiento, este tipo de manejo, les permite a los pacientes disminuir sus constantes vitales. Es decir, un paciente que estaba o que está intubado, que tiene catéter, que le estamos haciendo constantemente procedimientos o se operó de algo, en el momento, puede estar taquicárdico, en el momento en el que hay contacto piel con su papá o con su mamá, o incluso con cualquier persona, disminuye la taquicardia, disminuye la hipertensión. Entonces, sí hay aquí una parte muy importante de las emociones y la psique sobre una situación que es meramente biológica. No solo se hacen los neonatos, ya también todo el apoyo psicosocial cada vez es más común que lo veamos en hospitales. Sin embargo, aunque está el departamento de psicología disponible para los pacientes, para apoyo a los familiares, para apoyo a los médicos todavía somos un poco renuentes ante esta situación y no solicitamos la ayuda. En general somos personas que nos cuesta trabajo pedir ayuda, o sea, los médicos en la mayoría de las especialidades somos un tanto ególatras, entonces esto de pedir ayuda no nos lo enseñan. Yo creo que sí deberían de enseñarnos desde que estamos estudiando que siempre hay que pedir ayuda, siempre una segunda opinión, siempre en contacto con muchas personas. ¿Por qué? Porque eso también a nosotros nos ayuda a disminuir el estrés, entonces también es psicología para nosotros. Y pues en este segundo lugar vamos a ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente controlando su dolor, sea de la manera que sea. Si queremos utilizar medios como la glucosa en los recién nacidos, que también se utiliza, o pues también lo hacemos mucho en el consultorio de pediatría, tomas la paleta, ¿no? Esa situación de pues generar un vínculo, tal vez, ¿qué es lo que está sucediendo en un consultorio de pediatría? Estamos invadiendo el espacio personal de una persona que no lo entiende. Eso es algo muy, muy importante. Llega tal vez un niño chiquito, no le importa, pero un niño que ya tiene 10 meses, que ya tiene conciencia de esta persona no la conozco, cuando empieza esta parte de la angustia de separación y todavía que no conoce a esa persona, llega, le quita la ropa, le toca todo, lo revisa y muchas veces hasta le toca una vacuna. Entonces es muy agresivo para alguien a quien no le podemos explicar. Todo esto hay que aprender a manejarlo, ser cautelosos. De la parte de psicología, pues tal vez que nuestro lenguaje corporal no sea tan agresivo. A mí en lo personal me ha funcionado mucho cuando son niños más grandes me quito la bata antes de que entren a la consulta para que no vean luego la bata blanca y se espanten. Muchas veces van entrando al consultorio y uno se agacha o se hinca como para que te vean a su nivel para saludarlos, que no tengan que voltear hacia arriba y esta persona aquí quién es, ¿no? Entonces este tipo de situaciones nos puede ayudar mucho. Siguiendo con la parte del dolor y el bienestar, bueno, siempre la enfermedad como tal es una pérdida. Es una pérdida de bienestar físico, es una pérdida de bienestar psicológico, es una pérdida de la rutina, es una pérdida no como tal del tiempo, pero sí del tiempo para hacer las cosas que generalmente hacemos. Entonces, todo esto irrumpe y nos afecta en las emociones. Se altera la vida, se altera el ambiente de la persona, tanto a corto como mediano o largo plazo, dependiendo mucho, sobre todo en el paciente hospitalizado con enfermedades crónicas, pues tenemos que ver que
van a haber momentos en los que incluso regresan o recuerdan el haber estado hospitalizados, aunque hayan estado hospitalizados muy pequeños. Entonces todo esto en el paciente pediátrico obviamente se va a acentuar. ¿Por qué? Porque nuevamente muchas veces no podemos explicarles, aunque sea un niño más grande, tenemos que irnos a la edad del niño, entender en qué momento de su madurez psicológica se encuentra y en qué momento de su madurez mental se encuentra para poder saber cómo explicar y cómo abordar las cosas. Un niño de 3 años que está justo en el momento del pensamiento mágico no va a entender por qué se está hospitalizando. Él va a pensar que algo hizo mal o que se portó mal y que por eso se le está castigando con una hospitalización, cuando no es así. Entonces sí tenemos que saber cómo abordar y cómo explicar a los pacientes, y aquí es en donde entran muchas veces y agarramos de la mano a los psicólogos y les decimos, bueno, pues entra conmigo, vamos a ver, explícame cómo es el entorno de este paciente. O sea, muchas veces pedimos que entren antes los psicólogos, que conozcan al paciente, que conozcan a la familia, y ellos son los que nos dan las herramientas. ¿Sabes qué? A esta familia puede que le guste un poco que seas más firme, a esta familia puede que le guste que seas un poquito menos agresiva en tus diagnósticos, en tus explicaciones. Entonces todo esto a nosotros nos ayuda porque disminuye tanto el estrés nuestro, el estrés de las familias y el estrés del paciente. Hay muchas investigaciones actualmente. Desde los años 90 aproximadamente es cuando empieza el auge de la importancia de la psicología clínica en el ambiente hospitalario, y estas investigaciones nos hablan acerca de los aspectos y los efectos psicológicos negativos que va a tener un internamiento en un paciente pediátrico, y en base a todas estas investigaciones se han empezado a establecer estrategias para disminuir el impacto negativo que se va a tener durante el internamiento. Ya hay muchos hospitales que lo hacen o que tienen, como les comentaba, que ya tienen un departamento de psicología muy bien armado, muy bien estructurado, y que pues al que se pueden acercar cualquiera de las personas que lo necesitan o que pueden ir directamente a donde se necesita. En particular vamos a hablar de los pacientes pediátricos, pues es a lo que nos dedicamos. Ellos van a tener una mayor vulnerabilidad somática, psicoafectiva y social. ¿Esto qué significa? Que en general, bueno, un paciente de menos de 6 años, si lo vemos en la norma, se considera vulnerable, ya de entrada. La vulnerabilidad somática es esta parte que muchas veces ellos no pueden expresar qué es lo que están sintiendo. Tenemos que ser muy buenos revisándolo, muy buenos entendiendo la conducta y el lenguaje corporal del niño para poder saber. Y algo muy importante, siempre escuchar a los papás. Los papás son quienes más conocen a los niños, quienes más nos pueden dar estas herramientas y hacerles caso. Si una mamá nos dice que yo no veo que esté bien, aunque nosotros lo veamos muy bien, hay algo ahí que no está bien. Entonces siempre agarrar de la mano a la mamá, hacerle caso, porque lo más seguro es que la mamá tenga razón y los que no tengamos razón seamos nosotros. Los niños tienen una falta de comprensión de qué es lo que está sucediendo, es lo que les comentaba previamente. No van a entender el por qué se están enfermando, no van a entender cómo si tenían una gripa, por qué les dio neumonía, que muchas veces tampoco los papás lo comprenden bien. Entonces también hay que explicarles, muchas veces no se trata de que se haya mal cuidado una gripa, simplemente suceden las cosas. Entonces hay que disminuir también el estrés de los papás, hay que ayudarles en eso muchas veces, y en la sociedad actual en la que estamos, pues los niños tienen que ir a las guarderías porque el papá y mamá trabajan, o es mamá soltera o es papá soltero. O sea, puede haber cualquier ámbito familiar distinto. Entonces hay mucha situación de culpa,
de los papás, es que lo dejé en la guardería y como va a la guardería porque tuve que trabajar y entonces ese día como que lo noté enfermo pero lo tuve que llevar porque tenía una junta. Todo eso ellos lo van cargando, entonces explicarles que no se trata de una situación que haya sido culpa de nadie. Vamos también a ver que hay efectos psicológicos negativos a largo plazo. Internamos a un paciente, se tiene que canalizar y muchas veces después de eso, cada que ven nuevamente la bata blanca o personal de enfermería o la fachada del hospital sienten miedo y esto pues sería un aspecto psicológico negativo a largo plazo. Hay que siempre como equipo informar tanto al paciente como a la familia qué es lo que está sucediendo, qué es lo que vamos a hacer de antemano antes de que toquemos, aunque no sepa hablar, explicarle. Te voy a quitar la ropa, voy a estarte tocando, te voy a revisar. Si estamos en el hospital, tenemos que poner este medicamento, te tienes que tomar este medicamento. Vamos a aplicar una nebulización, esto es un humito, no va a doler. Entonces siempre tratar de explicarles las cosas para que ellos disminuyan su estrés, no luego llegar a hacer las acciones, sino tomarnos unos minutos para que nos puedan entender o por lo menos que nos puedan reconocer que no estamos haciendo nada en contra de su salud. ¿Por qué? Porque el niño internado en primera instancia va a tener temor. Tenemos que abordar este miedo. Es temor hacia muchas situaciones, es temor hacia la enfermedad. Hay la misma enfermedad genera temor, esta va hacia un estado de ansiedad y la ansiedad muchas veces nos va a generar un estado de regresión, sobre todo una regresión como mecanismo de defensa, como refugio, en el cual los pacientes van a estar buscando nuevamente esta etapa de la lactancia en la que eran acogidos, en la que todo el tiempo los estaban en brazos, los estaban apapachando. Y sí lo vemos muy frecuente, durante los internamientos de los pacientes, los niños empiezan a hablar nuevamente, o sea, niños más grandes empiezan a hablar nuevamente como niños chiquitos, es el famoso que los papás les dicen no te chiques. Quieren a su mamá, quieren a su papá, quieren estar todo el tiempo, que los abracen, que les den la mano. Entonces sí son regresiones en el comportamiento y hay veces que todavía después del alta del paciente persiste este tipo de rasgos, todavía siguen con miedo o regresan a su casa y hay que estarles prendiendo la luz, escuchan una alarma y piensan que es un monitor. Todo este tipo de cosas son regresiones que ellos están teniendo. Y hay mucho miedo al abandono, piensan que los van a dejar en el hospital. Todas las investigaciones que se han hecho en los niños que ya pueden contestar encuestas nos hablan de que tienen miedo a que los papás los dejen ahí en el hospital y se vayan. Entonces hay que platicar con ellos, tanto los papás como nosotros como personal médico y personal de salud en general, hablar con los niños para explicarles que no, que es algo de un tiempo, que en cuanto veamos mejoría, pues se van a poder ir a casa y regresar a su vida prácticamente normal. Si no va a regresar a su vida prácticamente normal por un diagnóstico en específico, hay que explicarles, hay que aterrizarlos, decirles cómo van a ser las cosas. Entonces sí, pues necesitamos tener de la mano a los psicólogos porque muchas veces nosotros tampoco como médicos no sabemos, no conocemos el entorno. Hay veces que no nos tomamos el tiempo de saber qué es lo que pasa en esas familias en específico. Hay que tener mucha percepción ante las respuestas de los demás. Entran los familiares y cuando está la tía, llega la enfermera a tomar signos vitales, el niño se angustia, empieza a llorar y luego es la respuesta, ¿qué te hicieron? Pues, no le están haciendo nada. Entonces hablar con los familiares para esta situación de conductas negativas. El famoso, si no te portas bien el doctor te va a inyectar, pues no, o sea, la inyección no es un castigo, la inyección es porque se necesita, porque es una vacuna, porque te va a proteger, o sea, siempre
explicarles a los papás y a los familiares que no es por hacerles un daño. Y es muy importante, siempre lo que les comentaba, comunicarnos con el paciente. ¿Sí? Él es la primera persona a la que nos tenemos que dirigir, y a la familia. Y pues también tenemos que tomar en cuenta que hay una deprivación afectiva, familiar, social y cultural mientras estamos hospitalizados. Familias que tienen niños chiquitos, por ejemplo, o niños grandes, y hay hospitales en los que no los dejan entrar, entonces se pierde la relación. La mamá tiene que estar cuidando al niño hospitalizado, alguien más está cuidando a los otros niños en casa, no puede verlos. Entonces también va a haber alteraciones psicoafectivas en el niño que se queda en casa. No olvidarnos de este niño, porque también es porque pura atención hacia mi hermano que está enfermo, entonces me quiero enfermar yo. Y así es como lo piensan los niños. Me quiero enfermar yo para que me hagan caso a mí y para que mi mamá esté conmigo, porque está ahorita conmigo mi tía y pues no quiero estar con mi tía. Las repercusiones que vamos a ver posteriores al internamiento, cambios en la conducta. Muchas veces sí podemos ver que hay un poco de agresividad, nuevamente angustia, miedo, necesidad de que nuevamente prendan la luz en el cuarto durante la noche, todas este tipo de cosas. Puede haber afección en el desarrollo psicoafectivo y social. Esto sobre todo se da en pacientes que se internan frecuentemente. Y bueno, puede haber trastornos emocionales, que haya trastorno postraumático de ansiedad, que haya depresión también. Se diagnostica poco, pero eso no quiere decir que no esté presente. Y bueno, también vamos a ver la parte de la familia y las características de la familia. Esta frase me gusta mucho: no hay niños enfermos, sino familias enfermas. En el momento en el que se enferma un niño, toda la familia se va a alterar. Simplemente una noche de fiebre de un niño, los que son papás pues, van a saber que esa noche no duermen. Al día siguiente, ¿cómo es el desempeño en el trabajo de sus papás? No solo están cansados, sino también están pensando qué está pasando con su hijo. O sea, son muchas situaciones las que tenemos que valorar en el momento en el que tenemos un paciente enfermo. Va a haber mucha angustia. Hay pacientes que son menos angustiados que otros, o padres que son menos angustiados que otros, pero eso no quita que no estén angustiados, que no estén sintiendo ese temor. Es una crisis vital para la familia, afecta completamente su vida. Hay angustia, va a haber momentos en el que tienen que poner ellos un mecanismo de defensa, pueden ponerse agresivos, tienen miedo, pueden sentirse deprimidos, puede haber mucha confusión, tal vez no entienden bien el diagnóstico y entonces se meten a Doctor Google, empiezan a leer y se vuelve todavía muchísimo más negro el panorama. ¿Por qué? Porque no entienden lo que está sucediendo. Luego si metemos cualquier cosa en internet, lo primero que aparece es lo más feo que puede aparecer. Entonces sí, también platicar con ellos y decirles que pues, si se van a meter a leer cosas, pues que primero que lo consultamos juntos o cualquiera de este tipo de cosas, porque sí puede generar mucho miedo, mucha ansiedad el estar revisando y leyendo términos que no entendemos. La disminución en el rendimiento, sobre todo en los papás y en los hermanos, pues una disminución en el rendimiento en el trabajo, en la escuela, como familia incluso. Hay alteraciones en el sueño, esto puede ser cualquiera de los miembros de la familia, y puede haber pensamientos intrusivos, que es lo que les comentaba, así, ¿no? Y qué tal, o sea, pueden volverse fatalistas, están pensando, están esperando a ver, y hay pacientes que están muy a la defensiva, sobre todo en pacientes hospitalizados, y con la sociedad actualmente como está, con todo lo de las demandas, esto ha incrementado muchísimo. Están a la defensiva esperando a ver en qué momento se suscita el error médico, el error de enfermería,
para hacer algo al respecto. Si nosotros tenemos, y sí está muy estudiado, una adecuada relación médico-paciente, tenemos una buena comunicación por las dos partes, disminuimos muchísimo esta situación de enojo, de defensa y de estar buscando culpables. Vamos a indagar en las concepciones de la familia. ¿Cómo se comporta esa familia? Aquí nos ayuda mucho las psicólogas o los psicólogos, porque ellos conocen, ellos indagan sobre todo en esta parte de cómo son las familias, cómo se comportan, quién es el que manda, a quién se le hace caso, quién es el que lleva el aporte económico, quién es el que lleva el aporte afectivo, todo este tipo de cosas, los roles que juega cada quien en la familia. Y al conocer esto podemos saber cómo vamos a hacer la alianza terapéutica y cómo vamos a promover una adecuada adherencia al tratamiento, sobre todo en problemas crónicos. Los hermanos, lo que les comentaba, pueden tener afección de resentimiento por esta tensión extra que está recibiendo el hermano enfermo y pues la organización familiar, cómo se da. Hay muchos tipos de familias, hay que ver cómo es la relación del paciente con cada uno de sus familiares, la alianza que nosotros como médicos vamos a tener, o sea, a quién nos vamos a dirigir, y la información que se comparte entre la familia. El teléfono descompuesto también es algo que nos afecta mucho a nosotros como médicos, porque es que dijo, es que entró, comentó, le hizo esto, muchas veces no se están dando cuenta, se va distorsionando la información conforme se va pasando, y ya cuando volvemos al otro día a pasar visita, ya tenemos unos papás que están en el estrés total porque la abuelita le dijo que le pusieron morfina en lugar de metamizol, por decir, ¿no? O sea, este tipo de errores que se pueden suscitar en la comunicación nos afecta gravemente también a nosotros. Y el papel del psicólogo con la familia, que haya un espacio, muy importante que haya un espacio para los familiares mientras tienen un paciente internado para desahogarse, para platicar, 5 minutitos en los que puedan hacer alguna terapia ocupacional, sobre todo en pacientes crónicos, tenerlos ocupados y que no estén pensando todo el tiempo en lo que está sucediendo y en el ambiente hospitalario en el que se encuentra. Manejar la información. Siempre hay que manejar información correcta. Palabras claras, palabras sencillas, en pequeñas dosis. Se recomienda no llegar a explicar, bueno, es que su paciente es una neumonía que tiene porque fue la bacteria. No, o sea, explicamos primero cuál es la importancia de tener un paciente internado durante una neumonía. Bueno, en primer lugar, su paciente necesita todo el tiempo estar pegado al oxígeno porque no puede mantener una oxigenación. Ese es el motivo por el cual está aquí. Aparte de eso, pues tenemos que dar otro tipo de tratamiento, vamos a esperar, vamos a ver cómo está la evolución. Termina eso y ya más tarde podemos seguir con las explicaciones. Esto nos va a ayudar a que los pacientes estén conscientes de lo que está pasando. Si nosotros llegamos a explicar muchas cosas en un mismo momento, solo se van a quedar con las primeras palabras que dijimos y lo demás no lo van a escuchar. Esto incluso lo ponen mucho en las películas donde se le da noticia a alguien de que tiene cáncer. No sé si las han visto, muchas escenas que está el médico, le dice, sí, si tienes cáncer, está la persona de frente y se escucha cómo deja de escuchar al médico, el médico está enfrente, sigue hablando y esta persona está completamente en blanco. Eso es lo que sucede con mucha información, sobre todo con malas noticias o con un diagnóstico. Entonces, pequeñas dosis de información claras, sencillas, para que el paciente y el familiar nos puedan entender. Y aquí, pues conocer que cuando los niños tienen menos de 4 años hay que explicarle primero a los padres, en presencia del niño, obviamente. Está el niño internado, están los papás y nos dirigimos hacia los papás.
Pero a partir de los 4 años, por las características de pensamiento que tienen los niños, tenemos que explicárselo a ellos, preguntarles si existen dudas y de manera secundaria les preguntamos a los papás, pero sí tomar a los niños en cuenta, cosa que no se hace. Siempre pensamos que nos tenemos que dirigir a los papás, pero el que es el paciente, que ya entiende que es un paciente, es el niño. Entonces, sí hacer esta mecánica de explicación hacia ellos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros nos dirigimos a ellos, les preguntamos si tienen dudas, si tienen sugerencias, si algo no les está gustando del entorno, en ese momento ellos van a agarrarnos y van a tener más confianza en nosotros. Muy importante el equipo asistencial y las dinámicas que hay en un hospital. Todos somos parte del tratamiento del paciente, no nada más es una persona. Está el médico, están los psicólogos, están las enfermeras, están los técnicos de cualquiera de las áreas del hospital, laboratorio, imagen, inhaloterapia, los de los tratamientos especializados, personal de limpieza, personal administrativo, cualquier persona que pueda estar en contacto con el paciente es parte del tratamiento del paciente. De la parte del hospital, hay muchos estresores hospitalarios que existen que tal vez no nos damos cuenta. En general, pues es un lugar en el que hay enfermos, eso ya de por sí va a estresar. Es un lugar en donde se hacen procedimientos, la misma estructura del edificio, los colores de las paredes, todo este tipo de cosas pueden ser algo que estrese a los pacientes. La organización del hospital, las relaciones personales, cómo es la gente que trabaja en el hospital con el paciente. Si tenemos un excelente manejo con el paciente y está saliendo adelante muy bien y ya se va a ir a su casa, y una persona de cualquiera de los que trabajamos en el hospital fue en un momento grosero, todo lo que hicimos, todo lo del bienestar, ya se fue para abajo. ¿Por qué? Porque ya van a tener un pensamiento negativo. Entonces, tener mucho cuidado al respecto de esto. Entra mucho la parte que está teniendo un gran auge, que es la importancia de la calidad en los servicios de salud. Hay que hacer caso a todos estos procesos, estos indicadores, en qué momento tenemos que cumplir las metas, y todo esto es para el bienestar del paciente. Como tal, la enfermedad, cualquiera que sea, cualquier patología, va a ser un factor que va a cambiar la vida del paciente, por lo menos en ese momento. Va a cambiar la dinámica, va a cambiar a la familia, puede que cambie el futuro de ese paciente y puede que cambie también la manera de desenvolverse de ese paciente. ¿Qué es lo que sucedería si tenemos un niño chiquito de 3 años que la mamá le está diciendo no juegues así porque te vas a lastimar? Total, se lastima el niño, se fractura, termina en el hospital y él, ya ves, te lo dije, te ibas a caer, por eso estás aquí. Todo ese tipo de cosas, pues bueno, el niño pierde confianza con él mismo, pierde confianza con la mamá y no va a tener confianza en quien le está dando el tratamiento. ¿Por qué? Porque es una agresión tras otra agresión tras otra agresión. Entonces, cambiar todo este paradigma para poder, pues, los accidentes pasan, le puede pasar a cualquiera, todos nos podemos lastimar en cualquier momento. Entonces, sí, no culpar a los niños de lo que está sucediendo. En cuanto a la psicología pediátrica, ha habido ya 4 congresos latinoamericanos de psicología de la salud. Yo, antes de meterme en toda esta rama, ni siquiera sabía. Aquí, bueno, lo que más se ha comentado son las funciones del psicólogo de la salud. Se ha empezado a reunir información de las conductas previas. Lo que hacen es ver cómo está el funcionamiento cognoscitivo, la capacidad intelectual de cada paciente, en qué momento está su estado emocional y cómo es su comportamiento social. Todo esto lo hacen los psicólogos clínicos, o sea, los psicólogos que
están entrenados para estar en contacto con pacientes enfermos. Y las actividades que van a tener va a ser de manera de una intervención, o sea, van a resolver problemas, van a modificar los flujos de la información, van a sensibilizar al paciente, van a sensibilizar a la familia y van a ayudarles con la prevención. El modelo integral que se ha manejado en estos congresos, pues tenemos en el centro al niño enfermo, tenemos al pediatra que está llevando el manejo, a la familia, que también nos va a ser muy importante, como les comentaba, para el apego al tratamiento y llevar un tratamiento adecuado, y el psicólogo pediatra. Puede ser psicólogo pediatra, puede ser psicólogo clínico, pero tienen sí que tener este entrenamiento para estar en contacto con el paciente enfermo. Son psicólogos que aparte, que así como nosotros los médicos hacemos medicina y después hacemos otra cosa, ellos hacen psicología y hacen otra cosa. Entonces están entrenados para ver este tipo de situaciones, para abordar temas que pueden que sean más difíciles. Simplemente podemos hablarle al psicólogo con este chiquito que les comentaba de la caída, pues que el psicólogo platique con ellos antes de que entren al quirófano. Mira, vas a entrar al quirófano, te van a ayudar a arreglar tu hueso, vas a salir con un yeso, después van a venirte a ver y vas a poder presumir porque ya tienes una mano como la de Hulk, ¿no? O sea, este tipo de cosas, este tipo de manejo va a disminuir mucho el estrés del paciente desde antes de que entre al quirófano. Claro que podemos hacerlo todos. No tenemos todavía esa conciencia, no tenemos todavía el contacto con el que tenemos que ser a los pacientes. Como médicos nos enseñan a ser fríos, a no involucrarnos emocionalmente. A diferencia de los psicólogos, ellos llegan, tocan al paciente, se acercan, es como esta parte. Entonces sí, podríamos aprender muchísimo todos los médicos del manejo que tienen los psicólogos clínicos, y esta es la mayor importancia que yo creo que es con lo que nos debemos de quedar. Y bueno, si están interesados, aquí están las referencias. Como pueden ver, son referencias, hay algunas actuales, pero la mayoría son de los 90s, del 2000, porque no se ha llevado a cabo este auge que a mí me gustaría, que todos empezáramos a involucrar el manejo psicológico junto con el manejo médico, ir de la mano, no solo en el hospital, sino en el consultorio. ¿Por qué? Porque todo esto no solo le va a ayudar al paciente, sino también nos va a ayudar a nosotros. Muchas gracias. No sé si tienen dudas, comentarios.